Frecuentemente veo pacientes que, lamentablemente, no buscaron ayuda a tiempo y su problema empeoró. Y sabe que en medicina, mientras antes empiece uno a tratar algo, más fácil es después compensarlo. O sea, en un caso la persona conserva la posibilidad de ir al baño por sí misma y en el otro caso le quitan todo el intestino, bueno, todo el recto, por ejemplo, y lo que diferencia a estos pacientes probablemente es el conocimiento, ante todo, y por eso en este episodio les voy a explicar en qué caso y por qué razón puede aparecer sangre en las heces y qué se debe hacer en esa situación. No tengan miedo, analizaremos todas las causas y les daré algoritmos sencillos para actuar. Si ven este video hasta el final, nunca pasarán por alto una enfermedad grave. Siempre podrán entender por qué apareció sangre en las heces y qué deben hacer. Hoy les voy a hablar sobre las 7 causas principales y les daré para cada causa la consecuencia, la razón y el mecanismo de acción. Mi mamá es doctora en ciencias, es jefa de un departamento en el hospital que se dedica a la coloproctología, es decir, básicamente es proctóloga. Por eso pasé mi infancia con mi mamá, veía cuántas personas acudían a ella y la acompañaba a su trabajo donde veía a muchos pacientes. Y por eso es muy importante entender que hay muchas dificultades ocultas. Por ejemplo, ¿sabías un dato curioso? Hay 2 modelos de inodoros. Hay uno en el que haces del baño y las heces quedan ahí y puedes verlas. Ahora son populares los inodoros donde las heces caen directo al agua y a veces se enjuagan automáticamente. O, por ejemplo, no puedes verlo bien y uno pensaría, ¿qué tiene que ver esta tontería? El modelo de los inodoros, en cuanto estos inodoros se volvieron menos populares, la gente soviética, nuestra gente local, empezó a revisar y observar sus heces con menos frecuencia y se perdían los primeros signos. Además, no siempre es una gran cantidad de sangre, a veces son solo un par de gotitas, y la persona simplemente no ve bien sus heces porque ya se hundieron ahí y todavía hay más. Eso se llama el beso de Poseidón, cuando las heces caen y el agua salpica. Es gracioso, pero así es. Pero en realidad, si te interesa no enfermarte, es muy importante revisar visualmente tus heces. Y llegó el día en que de repente apareció sangre en las heces. ¿Te asustaste? Mis amigos suelen escribirme diciendo, Dios mío, sálvame, ayúdame, ¿qué pasó? Pero en realidad hay muchas causas y no todas son peligrosas. La causa más común por la que esto puede suceder es una fisura anal. ¿Por qué pudo haber ocurrido? Por ejemplo, un hombre no necesita sexo anal, puede pasar, duele y es incómodo. Por ejemplo, si comiste muchos crutones, tomaste poca agua, consumiste mucha proteína o proteínas, las heces simplemente se volvieron duras y te sentaste, hiciste esfuerzo y simplemente, bueno, banalmente, en realidad, por la densidad de las heces, se te agrietó el ano, como se dice, y apareció dolor agudo. En general se puede entender de inmediato. De repente, durante el proceso de ir al baño, empezó a doler mucho hacer del 2. También duele al lavarse y la próxima vez es muy difícil ir. De hecho, especialmente sufren de esto las personas que tienen estreñimiento crónico. Sin duda no es cáncer, no es tan peligroso, pero en realidad es un diagnóstico que rara vez se cura solo, por sí mismo, no se quita por sí sola, porque la fisura apenas sana, luego se vuelve a romper, apenas sana se vuelve a romper y muy a menudo, lamentablemente al final, hay que operar esa fisura. Lo mínimo que hay que hacer, especialmente si sufres de estreñimiento crónico, es intentar normalizar tus evacuaciones para que no sean tan duras como una piedra. Puedes ablandarlo bebiendo más agua, tomando líquidos y agregando fibra diariamente. Para que las evacuaciones sean más voluminosas y suaves, utiliza algunos productos de uso local que ayuden a ablandar las heces. Puede ser microlax, algunos enemas o pomadas relajantes especiales. Si la situación es muy grave, cuando todo está muy tenso, incluso pueden inyectar Botox. Por eso es importante recordar que si de repente aparece sangre en el papel, la mayoría de las veces es en el papel y hubo dolor. Lo más probable es que sea una fisura. Por supuesto, no es una amenaza para la vida, pero sí es un camino directo a una experiencia muy incómoda, lamentablemente, al ir al baño. Y créanme, el esfínter por estas fisuras muy seguido empieza a contraerse y después las personas empiezan a sufrir mucho. Amigos, abajo está el enlace a mi canal gratuito de Telegram, donde diario comparto mi experiencia, trucos y conclusiones de artículos científicos. Estarán informados de lo que pasa en el mundo y recibirán información útil para mejorar y superarse. El enlace está abajo, hagan clic y suscríbanse. La segunda razón más común, probablemente ya lo adivinaron, es las hemorroides. Las hemorroides tampoco podrán ignorarlas, especialmente si se agravan. ¿Qué son las hemorroides? En palabras simples, han visto, por ejemplo, que en las piernas hay venas varicosas.
Pues imaginen que alrededor del recto, en el mismo recto, hay venas iguales. Y a veces estas venas se trombosan, es decir, aparece un coágulo de sangre, este complejo venoso se trombosa, puede romperse y de ahí puede salir sangre. Y de hecho la mayoría de las veces también se ve en el papel, pero la sangre, si en el primer caso suele ser roja, arterial, en este caso suele ser más oscura, y esta sangre aparece en la superficie de las heces, aparece en el papel cuando te limpias. Por eso, si queda en el papel, significa que la fuente del sangrado es tu ano. Y por eso a veces hay gotas. O sea, fuiste al baño, todo parecía estar bien, y después empezaron a caer gotas. Es decir, la vena se rompió y empezó a salir sangre. La mayoría de las veces esto ocurre por esfuerzo, trabajo sedentario o estreñimiento crónico. Por ejemplo, si eres conductor de taxi, eso es debilidad de la pared venosa, o sea, la mayoría de las veces es por todos lados, todo eso se va acumulando. Y las hemorroides sin duda se consideran una enfermedad peligrosa, pero su engaño está en que bajo su apariencia, bajo la máscara de las hemorroides, la gente durante años atribuye cualquier sangrado a eso, hasta que resulta que en realidad la fuente no estaba en las venas. Tendemos a pensar es hemorroides, aunque la causa podría ser otra. Sin embargo, las hemorroides también pueden presentar esos síntomas. Con ese tipo de sangrado puede que la gente ni siquiera llegue al hospital y muy a menudo, cuando una persona pierde sangre de manera crónica, tiene la hemoglobina muy baja, el hierro bajo, es decir, hay una pérdida de sangre constante. ¿Qué hacer? Primero, no quedarse en casa con un diagnóstico de hemorroides que uno mismo se hizo. El proctólogo no te ha revisado ni te han hecho colonoscopía o anoscopía, así que no te autodiagnostiques. Ya te tranquilizaste, sabes que es hemorroides, consulta al proctólogo, suele ser así. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Ese es el tratamiento? Los supositorios son venotónicos, los mismos que usas cuando tienes enfermedad varicosa en las piernas. Consiste en suavizar las heces para que no sean tan duras, sino más blandas. A veces, el ligamento de los nódulos se hace con distintas técnicas. Se suturan, operan o se queman con láser para reducirlos. De hecho, se puede decir que es muy parecido a cómo se tratan estas mismas venas en las piernas. Esto es algo importante en realidad, porque 30 personas que están seguras de que tienen hemorroides en realidad se equivocan y no es hemorroides. Es decir, imaginen cada tercera persona que se ha autodiagnosticado, incluso después de ver videos como este, está segura de que es hemorroides y se queda tranquila, porque realmente no duele mucho, no es tan incómodo. ¿Para qué ir al médico? Amigos, hola. Lo tercero son los pólipos intestinales. Un pólipo, imaginen, es como un pequeño crecimiento, no exactamente como una verruga, pero algo parecido, a veces de diferentes formas. Puede crecer como un pequeño coral que se encuentra en la superficie interna de su intestino, es decir, del lado de la mucosa, y ustedes no pueden sentirlo. Son absolutamente indoloros, es decir, si tienes un pólipo en el intestino pueden ser 5, 6 o 7 y no te vas a dar cuenta. Y hay pólipos benignos y hay malignos. Los benignos pueden convertirse en malignos, es decir, aumentan de tamaño, pueden inflamarse, pueden transformarse en formas malignas y sin duda no causan ninguna molestia. O sea, puedes ir al baño todos los días, tienes pólipos y no los sientes, simplemente crecen, viven su propia vida y a veces pueden causar una pequeña mezcla de sangre y tampoco que la persona ni se da cuenta. Pero precisamente por eso los pólipos son la principal, yo diría, forma precancerosa, es decir, es una etapa en la que el cáncer aún no ha ocurrido, pero puede aparecer. Y por eso cuando hacen una colonoscopía, examinan el lumen y dicen que este pólipo es normal y que este otro pólipo está malignizado. Ya toman una biopsia y dicen, sabe, aquí hay cáncer y entonces ese segmento del intestino se elimina junto con ese pólipo. La única manera de entender qué tipo de pólipo es, como ya entendió, es durante el procedimiento, es decir, hacer el procedimiento a tiempo antes de que el pólipo crezca tanto que lo obstruya. Por el cáncer el conducto se bloqueó y ya no puede ir al baño. Por eso, un pólipo eliminado a tiempo casi siempre previene el cáncer, especialmente si el pólipo ya tiene una diferenciación alterada. El cáncer suele iniciar con un pólipo o displasia de la mucosa. Por eso, la colonoscopía que todos los médicos les recomiendan hacerse, como saben, una vez cada varios años, no después de 15 años por supuesto, sino cuando ya han cumplido 40 años, es obligatoria. La cuarta causa son las enfermedades inflamatorias del intestino. Las más comunes son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.
En estos casos, la sangre realmente puede mezclarse con las heces, puede tener un carácter mucoso, puede ir acompañada de dolor, meteorismo, pueden haber falsas ganas de evacuar, pueden perder peso, reaccionar de manera extraña a la comida, puede haber anemia, algún cansancio que normalmente no tiene una causa aparente. Muchos de ustedes piensan que esto es solo una irritación común del intestino, pero en realidad son procesos autoinmunes muy graves los que están detrás de esto, y esta enfermedad es sumamente difícil de tratar, solo se puede llevar a remisión. Con mayor frecuencia, el intestino se inflama, a veces tanto que se dañan los vasos sanguíneos del intestino, lo que provoca que puedan ver sangre en sus heces. ¿Qué se debe hacer si se sospecha de esta enfermedad? Primero, análisis de heces para calprotectina. Luego, hemograma completo para detectar pérdida crónica de sangre, revisar hierro, ferritina y proteína C reactiva. También me haría esa prueba de inflamación y luego una colonoscopía, especialmente porque ahora es gratis. El gastroenterólogo es quien trata esto, él probablemente recetará medicamentos antiinflamatorios y también el coloproctólogo. También puedes ir con él para que te indique una dieta dependiendo de lo que encuentren en tu intestino durante la colonoscopía. Mientras más temprano se haga el diagnóstico, menor es el riesgo de complicaciones y de una terapia difícil. He visto a deportistas profesionales volverse personas con discapacidades graves por ignorar el problema durante años. Incluso tengo un conocido que es médico, de hecho asesora a muchos deportistas famosos y él mismo sufre de esta enfermedad. La razón número 5 es una infección intestinal. Sí, de hecho, una infección intestinal también es una causa común de que pueda aparecer sangre, junto con diarrea, náuseas, dolor y fiebre alta. Si esto ocurre frecuentemente es colitis infecciosa. ¿Cuáles son los agentes que más frecuentemente causan colitis infecciosa? Son la salmonella, la shigella, el campylobacter, la escherichia coli y también pueden ser virus. Y por eso, si en algún lugar comieron un sándwich con mayonesa que no estaba fresca, la salmonella suele esconderse en ese tipo de productos. Realmente pueden tener una complicación como ir al baño en la mañana con dolor e hinchazón y ver sangre. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Análisis de heces para patógenos, reacción en cadena de la polimerasa panel de infecciones intestinales, a veces se requiere cultivo bacteriano y el tratamiento depende del agente causante. No hay, lamentablemente, un medicamento universal que los elimine a todos. Esto es individual. Cuando obtengan el agente causante sabrán por qué les pasó. Nos dirán, toma este antibiótico para eliminar el agente causante. Al desaparecer, el sistema inmunológico dejará de atacar, la pared intestinal se recupera y las bacterias se irán. Todo estará bien, pero a veces comes algo en mal estado, te intoxicas y ves sangre en las heces. Y piensas, probablemente es inflamación, entonces probablemente necesitas este antibiótico. 7. Y si no eliges el antibiótico correcto para la flora, si no eliges el adecuado según la sensibilidad, puedes empeorar aún más tu condición. 6. La causa es colitis isquémica, es una condición que de verdad no recomendaría ignorar ni por un minuto, porque en personas mayores, especialmente si tienen problemas vasculares, por ejemplo, cuando hay una caída brusca de la presión o al tomar ciertos medicamentos, puede haber una alteración en el suministro de sangre al intestino y aparecer sangre en las heces. Es un signo muy peligroso, es uno de los primeros signos, y a menudo se acompaña de un dolor repentino. Dolor agudo tipo puñalada en el abdomen, debilidad, deterioro repentino y caída de presión arterial. Todo esto puede indicar que hay una gran pérdida de sangre. ¿Qué se debe hacer en ese caso? Yo recomendaría llamar a una ambulancia. Que una gran parte del intestino simplemente está muriendo. Realizamos operaciones donde asumimos riesgos. Tomamos un segmento del intestino para crear un nuevo reservorio y a veces este segmento presenta complicaciones. Me he encontrado en mi práctica con casos en los que ese reservorio no sobrevive, se trombosa, es decir, ocurre una trombosis por diferentes razones. Son riesgos naturales posoperatorios. Luego aparece una sustancia similar a gelatina de frambuesa, lo que indica que ya no es viable. Lo más probable es que deba ser retirado. La colitis isquémica es, lamentablemente, algo muy peligroso que puede poner en peligro la vida de una persona. El tiempo es probablemente el criterio más importante a considerar. Séptima razón. La puse al final a propósito, pero no porque sea la menos común. Al escuchar el diagnóstico de cáncer, cierran el video de inmediato. Eso no es sobre mí, eso le pasa a alguien más, pero definitivamente hay que hablar de ello. Esa es una razón en la que nadie quiere pensar, pero que no se puede descartar.
Y saben, el adenocarcinoma intestinal también está entre las principales causas, como causa de muerte, el estómago y el intestino. Por eso los médicos dicen, hazte una colonoscopía o gastroscopía y la sangre puede ser oscura. Esa es una característica porque se mezcla con las heces y puede ser muy escasa, puede aparecer y puede desaparecer. Es decir, todos piensan que en cuanto aparece una pequeña neoplasia, inmediatamente empieza a sangrar todo. No, no es así. Hay pacientes que vienen con nosotros que no tenían sangre en las heces en absoluto y simplemente tienen un problema con la defecación. Simplemente las heces ya no pueden pasar por el conducto, muchos piensan que el cáncer debe doler, eso tampoco es cierto, eso es falso, es un gran error, así como es un error pensar que el cáncer de riñón siempre sangra, puede dar solo una pista, una modesta, a veces presente mezcla de sangre en las heces. Esa es la oportunidad para que reciban ayuda a tiempo. Tienen dos opciones, asustarse y esperar que no pase de nuevo, quizá hasta la cuarta etapa. La segunda opción es que van y se hacen un chequeo que hay que hacer. La colonoscopía es indispensable. Ningún análisis, ultrasonido o radiografía la sustituye. Aunque no les guste, muchos hombres temen y sienten vergüenza por la colonoscopía, la consideran deshonrosa. En realidad es necesario y cuando se requiere, si se observan pólipos extraños o una formación que estrecha circularmente el lumen, es necesario hacer biopsia. El cáncer de intestino es uno de los tipos de cáncer más estudiados. Si se detecta en una etapa temprana, nosotros podemos ayudarte, podemos curarte, serás una persona sana, no vas a sufrir, así que no tengas miedo. Si ves sangre en las heces, recuerda este video, piensa a qué se parece y elige el algoritmo necesario para no perder tiempo. ¿Qué hay que hacer? Imaginemos que fuiste al baño y viste sangre. La primera opción incorrecta es ignorarlo, olvidarlo, pensar que no es conmigo, que comí algo raro. Lo primero que hay que hacer es evaluar el tipo de sangre, si es roja, brillante y como ya mencionamos, queda en el papel. Entre las causas está la fisura, que suele ser más oscura, normalmente es hemorroides, pero más comúnmente la sangre brillante en el papel suele ser, especialmente si duele, hemorroides o una fisura. Si la sangre viene con moco, lo más probable es que sea inflamación. Si es oscura y mezclada, la fuente es el colon. Si es casi negra, como los pozos del café, significa que ya se digirió y la fuente es la parte superior, el estómago. Sí, por eso debemos hacer no solo una colonoscopía, sino también una gastroscopía. Un error común es ver sangre oscura, hacerse una colonoscopía y pensar, estoy bien, solo comí algo indebido. Olvida el estómago, cuya causa puede ser una úlcera o cáncer de estómago. Por eso, si ven algo parecido a pozos de café, una sustancia alterada, sangre digerida, entonces es necesario revisar la parte superior del tracto digestivo. Esto sucedió. Sí, eso es todo. ¿Más o menos entendieron cuál es la causa? En las próximas 24 horas, minimicen los factores que dificultan nuestra evaluación médica. Primero, por supuesto, los alimentos que cambian el color de las heces, como la remolacha, así que no consuman arándanos, carbón activado, todo eso lo eliminamos. Los AINES tampoco los usamos, porque si tienen una fuente de sangrado, alguna úlcera, y siguen tomando AINES, aumentarán el riesgo de que el sangrado sea aún mayor. Lo tercero son los análisis, por supuesto hay que hacerlos, como el hemograma completo para saber desde cuándo sucede esto. Un hemograma completo puede ayudarnos a sospechar tanto sangrado reciente como antiguo por pérdida crónica de sangre. También se debe descartar inflamación asociada al hierro, revisando ferritina y proteína C reactiva. Hacerse una prueba de sangre oculta en heces, a veces también hay personas que no quieren, por ejemplo, hacerse una colonoscopía, a veces pueden hacerse la prueba de sangre oculta en heces. Es un análisis inmunoquímico que detecta sangre oculta en heces. Si es positiva, se realiza colonoscopía y calprotectina para ver inflamación. Hoy lo hablamos con ustedes. ¿Es necesario un ultrasonido? A veces hay que hacer ultrasonido abdominal y pélvico porque el ultrasonido no da diagnóstico. Y en cada ultrasonido, si toman la hoja del ultrasonido, al final, en la parte más baja, siempre dice que no es un diagnóstico, que requiere interpretación por el médico tratante, pero esto les permitirá descartar o confirmar algunos diagnósticos. Porque si hay alguna masa grande en el intestino, siempre se puede ver con el ultrasonido. Esto también es muy importante si no es un caso aislado, si no están seguros e incluso si piensan que de todos modos es una fisura. Aún así, sugiero realizar la colonoscopía según las normas. No me agrada recomendarla, pero a veces es inevitable. Es realmente un método de examen desagradable, pero muy importante y serio, y responde al 95% de las preguntas y elimina todas esas preocupaciones para ustedes.
porque es mucho más dañino para el organismo estar adivinando, arriesgándose, pensando que tal vez no pase nada, que eso no me va a pasar a mí. Es más fácil ir y hacerse una colonoscopía cuando realmente hay que dejar todo y buscar ayuda. Un sangrado abundante con dolor intenso es la primera opción. La segunda es sangre junto con debilidad y sudor frío. ¿Por qué? Porque posiblemente ahí está ocurriendo una gran pérdida de sangre. O sea, tú ves por fuera, pero en el intestino ya puede haber 1,5 litros de sangre. Eso también pasa. Ya se coaguló, ahí está detenida. La caída de presión, debilidad y sudor frío pueden indicar una hemorragia fuerte, posiblemente por una úlcera. Si además hay fiebre, significa inflamación activa y se requiere intervención médica, ya no es posible tratarlo en casa. Sangre y vómito con aspecto de café molido también sugieren úlcera y hemorragia. Si la sangre es oscura o marrón, es urgente ir al médico. Si tienes más de 50 años, o sea, eres mayor de 50, entonces entras de inmediato en la zona de riesgo. Tener sangre en las heces a los 20 años no es igual que a los 50, ya que los riesgos son distintos. Aquí tienes derecho a una formación maligna. Es obligatorio acudir al médico de inmediato y revisarse si se ha perdido peso de forma brusca y significativa, sin motivo aparente, en pocos meses. Llega el momento en que el paciente viene y dice, pues sí, en 3 o 4 meses perdí 15 kilos como igual que siempre, pero el peso simplemente se fue solo. Todos al médico, no esperen a que algo les duela, vayan. Y por supuesto, si el médico encontró pólipos, hablen con un especialista, recomiéndenle y díganle que están de acuerdo en quitarlos de inmediato. Esta es la principal prevención del cáncer de intestino. Lo más importante es detectar el pólipo a tiempo y eliminarlo. La sangre en las heces es, sin duda, sería tonto negarlo, una razón para reflexionar, definitivamente no para entrar en pánico, pero sí para recordar este video y pensar en qué caso, a qué especialista hay que acudir, qué se debe hacer y cuándo. No debo esperar. Si guardan este video en su memoria, créanme, tal vez algún día les salve la vida a ustedes o a alguien de su entorno a quien puedan aconsejar. Gracias por ver hasta el final y cuídense.